Desde hace mucho tiempo no es un secreto que en Hollywood las adaptaciones de libros, películas e incluso los rebooks de ciertas cosas que se hicieron en el pasado son muy comunes. Pero pocas tan criticadas y pocas tan mal hechas como la nueva adaptación de Wuthering Heights o Cumbres Borrascosas. Siento que llamar esto una adaptación al libro es un insulto total a Emily Bronte. No solamente ni siquiera lograron retratar la vibra de todo lo que ella abordó en la novela, sino que fue un insulto incluso para la historia. O sea, ¿cómo es posible que quieras adaptar algo a la pantalla? O sea, literalmente un libro que ya tiene todo su diálogo, ya tiene todo su guión, o sea, ya parte del trabajo está hecho y aún así consigas hacerlo mal. Así que hoy vamos a explorar la tragicomedia en la que se ha convertido la carrera de Emerald Furrow, que prometía ser una gran cineasta, la verdad. A mí me encantó su primera película, Promising Young Woman, pero que se ha quedado bastante corta con la manera de retratar este clásico que es amado por muchísima gente, así que la verdad es que fue muy criticada y entiendo perfectamente por qué. Comencemos por decir que muchísimas personas creyeron que esto no era como que una adaptación fiel al libro, sino que era una reinterpretación del libro. Algo así como lo que hicieron con Clueless, por ejemplo. Clueless es una reinterpretación de lo que se ve en el libro de Jane Austen, Emma. Y la verdad es que es una gran reinterpretación, o sea, por eso es un clásico, por eso a muchísima gente le gusta Clueless, pero yo siento que eso es darle muchísimo crédito a la autora, porque siento que desde el principio saboteó este proyecto poniendo a un actor blanco a interpretar al personaje principal. Al ella excusarse sobre esto de ser una interpretación de cómo ella vivió la novela, se cerró completamente a realmente tocar los temas de la novela, porque parece que literalmente estaba como que en hongos o en algún tipo de realidad alterna mientras leía este libro. De hecho, hizo una versión bastante caricaturizada de todos los personajes, quitándoles muchísimo sentido y como que profundidad, y haciendo más o menos a Hickley el único personaje interesante, pero ni eso, porque obviamente la cosa más interesante o la cosa como que más profunda sobre todo el resentimiento que él guarda a lo largo del libro, tiene mucho que ver con la discriminación que sufre de ser un hombre racializado, que obviamente no se interpretó porque Jacob Elordi es un hombre blanco. Entiendo perfectamente la frustración de los fans al ver esta película porque me pasó exactamente lo mismo. Yo siendo muy fan de Jane Austen cuando vi la adaptación de Persuasión, interpretada por Dakota Johnson y bueno, otro elenco que la verdad es que hicieron un trabajo terrible llevando a la pantalla el trabajo maravilloso y fantástico y súper complejo que es Persuasión. Así que puedo entender perfectamente el sentimiento de haber interiorizado y crecido con una obra y verla siendo destrozada en la pantalla por una persona que ni siquiera respeta las cosas que mínimamente se tocan a lo largo de la trama. Y lo que más me molesta es que ella hizo todo esto a favor de convertir Cumbres Borrascosas en otro de estos relatos súper eróticos y súper choqueantes que ella le encanta hacer. Obviamente lo hizo en su anterior película, Salborn, que por cierto a mí tampoco me gustó, que como que se volvió un patrón en ella, ¿no? Querer hipersexualizar ciertas cosas con el fin de darle como un shock a la audiencia y que eso como que hiciera la película más interesante, lo cual para mí no funciona si no tienes una trama sólida y los personajes no se desarrollan. Y al final siento que no termina siendo ni chicha ni limonada porque la verdad es que para todo el erotismo que ella metió en su tráiler y en esta interpretación que parece más un fanfic que otra cosa, la verdad es que no hay mucha sexualidad o escenas realmente eróticas y explícitas en la película. Habrá una o dos y las otras son como que muy sugestivas, pero realmente nada pasa. E incluso parece que al testear la película con audiencias, eliminaron una de las escenas principales que tenía como que una carga bastante morbosa porque era de un hombre pues siendo desvivido con una cuerda, ya saben cómo, y parece que este hombre tenía como que una erección en el momento en el que era desvivido en la cuerda y todo eso. Entonces, era como un momento erótico porque supuestamente todos los personajes que estaban presenciando la ejecución del hombre tenían como que sentimientos eróticos por lo que estaba pasando. Lo cual, bueno, evidentemente entendemos por qué ese contexto o esa escena tan morbosa fue eliminada, porque sí suena un poco subidita de tono y suena como algo que el espectador común no podría tolerar o no podría digerir de manera como que normal. Y siento que eso obviamente hace que los productores digan como que no. O sea, hay que parar, hay que retroceder. Creo que para el productor promedio lo que menos quieren es una escena súper perturbadora que haga que la audiencia ya no quiera ver la película. Pero si ella de verdad quería mantener esta visión súper erotizada de Cumbres Borrascosas, me parece que debió mantener al menos esa escena y debió mantener la versión que ella quería hacer. Porque aunque hubiera sido más choqueante o incluso desagradable para algunas personas,
A mi parecer hubiera tenido más sentido toda la trama si dejaba esa escena, porque luego se menciona o se hace referencia a la escena del principio que cortaron y no se entiende bien las referencias porque no pasan la escena. Entonces, te digo, es como que es querer y no poder. De hecho, toda esta adaptación me recuerda mucho a Crepúsculo y a cuando Robert Pattinson se quejaba constantemente de que la persona que había escrito Crepúsculo, que no me acuerdo el nombre, lo voy a dejar por aquí, era como que una señora solitaria que escribía como fanfics y fantasías eróticas y que de esas fantasías había nacido Crepúsculo. Me da exactamente la misma vibra y creo que eso está bien, o sea, todo el mundo tiene derecho a tener sus fantasías y a plasmarlas y como que a construirlas y a crear cosas choqueantes y a lo mejor disruptivas, pero siento que ¿por qué tenías que crear eso a partir de un clásico que es amado y respetado alrededor del mundo? Reina, o sea, pero también hazte un favor, o sea, y algo que vi en TikTok y es realmente cierto es que si tú haces un fanfic, no le pones el nombre de la película de la que te inspiraste o del videojuego o lo que sea, no le pones el mismo nombre, simplemente cambias un poco, a lo mejor utilizas los personajes porque es lo que te da la vibra en ese momento, pero no directamente pones la idea o copias la idea de la otra persona y la pones en tu película para llamar la atención. Es literalmente cagarse en el trabajo de otra persona, el trabajo que es amado de nuevo y respetado por millones de personas alrededor del mundo. ¿Por qué harías eso? Es que te estás saboteando. Es como si 50 sombras de Grey, que es un fanfic de Crepúsculo, le hubieran puesto Crepúsculo. O sea, primero lo hubieran demandado, obviamente, porque se estuviera colgando de la fama de Crepúsculo. Y número dos, es como que no tiene sentido porque a pesar de que eran los personajes principalmente, o sea, se inspiraron en esos personajes, ya después la historia agarró su curso y se convirtió en algo totalmente diferente a lo que fue Crepúsculo. Es que de verdad que yo siento que ella inventó toda esta teoría de que ella se inspiró en lo que sintió cuando leyó la obra, cuando vio que estaba teniendo tan mala reacción el hecho de que ella no hubiera podido plasmar ninguno de los temas principales de la obra en su película. Porque la verdad es que al hacer un trabajo tan inecto de adaptación, creo que ella trató de como que tapar sus fallas y tapar sus faltas con esa mentira de que, ay, sí, es que me inspiré en lo que yo sentí y no realmente es una adaptación fiel. Entonces, ¿por qué lleva el nombre del libro que es conocido mundialmente? Creo que lo medio rescatable puede ser el soundtrack. Siento que Charlie, la verdad, hizo una buena adaptación sónica, que a lo mejor no se trasladó también en las letras, porque bueno, la verdad es que no tenía mucho con qué trabajar Charlie. Siento que es una película bastante poco inspiradora, tampoco es como que pueda sacar mucho con lo poco o nada que pasa en la película. Al menos sónicamente sí nos dio algo medianamente interesante. Cuando digo poco inspiradora me refiero a de verdad poco inspiradora. Incluso siento que una de las pocas tramas que de verdad hubiera podido salvar la película, ella totalmente le pasó por aquí. O sea, ni la vio. Que es la trama de romper el círculo de odio. Prácticamente eso es la trama más grande y más conocida de Waverly Heights. Incluso yo que no lo he leído, sé que de eso trata el libro. Y siento que este punto se perdió totalmente a partir del hecho de que ella decidió eliminar totalmente el personaje del hermano de Catherine, de Katy. O sea, ese era un personaje bastante importante en el libro porque él es el que le hace principalmente la vida imposible a Heathcliff. El desarrollo y el odio de estos dos personajes desemboca en después Heathcliff odiando al hijo del hermano de Katy, que después él justamente es el que logra romper con todo el círculo de odio que se lleva gestando entre estas dos familias desde hace muchísimo tiempo. Entonces, nada, siento que era un momento perfecto para meter a ese personaje, para de verdad como que darle un poco más de carácter y personalidad al único personaje medianamente interesante, porque de verdad que hicieron a Catherine insoportable. Súper inmadura, súper inocente, pero una inocencia que rayaba en lo absurdo y es como que creo que contrasta aún más porque yo de verdad me cae muy bien Margot Robbie, pero siento que está muy mal castigada en esta película porque la Catherine del libro es una adolescente y obviamente se entiende un poco que un adolescente tenga toda esta inocencia y esta ingenuidad, pero al ver a una mujer de 35 años actuar como una idiota, sin un fundamento, sin una sola característica que la haga medio agradable, es que no tiene ni sentido. En el libro se entiende porque de nuevo tiene 18 años, es una niña prácticamente, o sea, acaba de recién como que dar sus pasitos en la adultez y literalmente se desvive, entonces imagínense. Se entiende, pero en la película es como que súper poco creíble. Y volviendo un poco a Emerald Furrow, la creadora de este desastre, creo que es una persona que tiene mucho talento como cineasta, la verdad, lo demostró en su primera película, Promising Young Woman. Siento que hay un componente de como feminismo blanco
en todo este drama de Wuthering Heights y Emerald Furrow, pero voy a tratar de explicarlo lo mejor que pueda. Con Promising Young Woman es una primicia y es una cosa que está muy cerca de la experiencia de la autora, de Emerald. O sea, ella siente y percibe y vive un poco en carne propia todo esto que es el tema del abuso y el tema del abuso en los campos de las universidades, ¿no? Que pasa muchísimo en Estados Unidos, que una chica es abusada, nadie hace nada y el campus te pide más bien que te quedes callado para que no se lleve las cosas a mayores y el campus pueda seguir con una reputación intacta. No solamente es un tema que pasa mucho, sino que es un tema como que le puede pasar a cualquier persona, rico, pobre. Si eres mujer y estás en un campus universitario, es muy probable que tu silencio, tu dolor sea totalmente silenciado en pro de literalmente defender a predadores. Y número dos, que el campus mantenga su reputación. Y al yo sentir que ella tiene una perspectiva mucho más directa y mucho más cercana a esta narrativa, a la narrativa de Promising Young Woman, siento que pudo hacer un trabajo excelente retratando como que la ira femenina de ver cómo alguien que amas es destruido por un sistema. Eso es algo que entendemos perfectamente. Creo que por eso todo el mundo también resonó mucho con el caso este del tipo que pues desvivió al funcionario este de la salud, ¿se acuerdan? El caso de este chamo de aquí, no me acuerdo cómo se llamaba. Porque todos hemos visto de alguna u otra manera cómo el sistema jode a alguien que nos importa a nosotros. Entonces creo que cuando es algo de primera mano, como lo que ella vivió y experimentó y narró en Promising Young Woman, siento que es perfecto. Pero cuando hablo de una experiencia racializada, de una perspectiva tan... Porque también las hermanas Bronte creo que no eran personas como adineradas, eran más bien personas de clase bastante baja que podían convivir bastante con la tragedia, con el dolor, con la pérdida. Y ese sentimiento es algo que no se puede replicar. O lo viviste o no lo viviste. Y todos tenemos nuestro propio como que tragedia, nuestro propio sentimiento de la pérdida, pero no es lo mismo, ¿no? Sobre todo cuando estás hablando de experiencias de discriminación de personas racializadas. O sea, no es lo mismo tú ser una persona blanca que obviamente has vivido tus tragedias, has visto a lo mejor el sistema ser injusto con tus amigas, ¿no? Sobre todo en la misoginia, en el machismo, las cosas que vivimos generalmente las mujeres, seas quien sea, a una experiencia de alguien que sufre discriminación por su raza. Es totalmente diferente. Ni hablar del clasismo, el componente de clases, que obviamente Emerald Furrow tampoco es una persona como que haya vivido en pobreza ni nada de eso, es más bien como que de clase media para arriba, diría yo. Y ahí es cuando tu privilegio, o más bien el privilegio de la persona que creó este film, esta película, no le permite como que tener una visión cercana y auténtica y lo suficientemente empática como para narrar los temas principales de esta gran obra. Yo siento que es súper injusto que ella haya usado un clásico para crear toda su fantasía, sin importar que eso manchara el mensaje que tiene esta obra, que es muy importante a las nuevas generaciones, ¿no? Que es romper el círculo de odio, que es no caer en patrones de discriminación o de venganza, etcétera, etcétera. ¿Cómo ese odio puede consumir a una persona que ha vivido, pues, lo peor, que es la discriminación, ser apartado, ser ignorado, ser rechazado, etcétera, etcétera, etcétera? Y creo que lo único positivo de esto es que la cagada tan grande que hizo, o sea, la animalada que hizo ella con este clásico, ha hecho que las personas se hayan interesado en investigar un poco más, en ver un poco más de qué se trata realmente el libro y no quedarse nada más con esta payasada que llamó Cumbres Borrascosas, que más bien es un fanfic. Y siento que eso es lo único positivo. Pero la verdad es que es muy triste que gente con privilegios simplemente tome el dolor, tome las obras, tome las sensibilidades y la empatía de otra persona que puede ver una perspectiva mucho más amplia que la de ellos y la destroce así en una pantalla grande. Y que haya mucha gente como que, ay, bueno, apaga el cerebro y disfrútalo. Es nada más outfits bonitos y algo sensual. Ay, apaga el cerebro, que vamos a ver a Jacob Delord diciendo sexy en la pantalla por 1 hora y pico. O sea, es como que, bro, yo entiendo que el entretenimiento femenino se haya juzgado y haya sido como que desvirtuado durante años, pero eso no hace, porque esto lo hacen mucho las mujeres, infantilizarse y reducirse como si nosotras no mereciéramos como que contenido de calidad. Hay muchísimo contenido dirigido a mujeres principalmente que está muy bueno. Literalmente detrás de mí tengo uno que es la película de Orgullo y Prejuicio. Contenido puro y extremo para mujeres. Y es una de las mejores películas que yo he visto en mi vida. O sea, le repito religiosamente, Netflix, por favor, no la vayas a quitar. Ya dicen que se va, pero siempre dicen que se va y la vuelven a poner. Por favor, no quiten Orgullo y Prejuicio. Mi sanidad mental depende de eso. Si alguien ve este video de Netflix,
por favor, no quiten Orgullo y Prejuicio. Dato gracioso y poco relevante para este video es que parece que las hermanas Brontes tenían como un pique con Jane Austen, porque Jane Austen como que retrataba toda la vida de las mujeres como suavecita y delicada, y siempre era como todo acerca del matrimonio y casarse y no sé qué, y las hermanas Brontes estaban un poco en contra de esto, ¿no? Y les parecía como que muy color de rosas todo lo que escribía Jane La Austen. verdad es que yo no puedo ser objetiva en este beef porque yo nunca he leído a las hermanas Bronte. Creo que, no sé, intenté leer una vez uno de sus libros y no me atrapó, no lo leí. Pero soy muy, muy fan de Jane Austen, así que no puedo meterme mucho en este beef porque sé que voy a favorecer a Jane Austen porque me agrada más. Pero bueno, nada. Coménteme si ya sabían que había como pique entre estas dos autoras. Técnicamente más de dos porque las hermanas Bronte eran varias. Pero en fin, sigamos con el video o la última parte del video. La cosa es que también quería decirle a las chicas en general que dejaran de defender lo indefendible, o sea, que no te guste una película hecha por una mujer no te hace menos feminista, simplemente te hace una persona crítica que espera buen cine de parte de las mujeres, porque o sea, las mujeres pueden dar buen cine. Muestra de eso es la misma Emerald Furrow. Ella hizo una película increíble, Promising Young Woman, y luego hizo dos películas cuestionables, que a algunas personas les gustó la de Saltburn, a mí no mucho, y pues a casi nadie le gustó esta nueva adaptación de Cumbres Borrascosas. Entonces, no sé, hace poco vi un video sobre una chica, esta chica de aquí, se lo voy a dejar porque obviamente quiero darle crédito, donde hablaba que la historia original de Cumbres Borrascosas no era perfecta y tenía defectos porque obviamente fue escrita hace como 200 años, más de 200 años, entonces tenía cosas como estereotipos, donde esta persona racializada, o sea, Heathcliff, me cuesta muchísimo decir eso, todas las veces que lo digo lo he repetido como 5 veces. Pero en fin, como que él era el estereotipo de como que persona de color que era como más animalística y como que tenía rasgos como violentos y crueles, como que esos rasgos colonialistas que se asociaban con las personas de color. Y que debido a esto era interesante jugar con la idea de que Heathcliff no era un hombre negro y bruto y animalístico, sino que también podía ser un hombre blanco con esas mismas características pues horribles, ¿no? Porque en el libro se retrata como que muchos personajes son muy crueles, muy malos, pero lo único que se retrata como con bestialidad, por así decirlo, es el personaje de Heathcliff. Entonces, no sé. La verdad es que sí tiene un punto y es verdad, como que es interesante ver cómo pone a una persona blanca en ese papel que fue usado para crear un estereotipo horrible de una persona de color. En fin, eso, ese es un punto interesante y me gustaría agregarlo porque me pareció una perspectiva diferente a todo lo que he visto. Y fue como les digo de esta chica, yo no, no es que en mi cabecita haya pensado esto, yo ni siquiera me he leído el libro, pero me pareció un punto, como les digo, interesante. En fin, hay que exigir mejor cine. Si uno tiene una fantasía, hay que escribirla, claro, hay que dejar que, hay que darle rienda suelta a esa fantasía y escribirlo y hacer las cosas, pero no hay que usar la fama y el prestigio de una obra como que tan aclamada como esta para colgarse y literalmente como que tomar el crédito de algo que nada que ver. Sobre todo cuando no llena las expectativas en casi ningún aspecto. Los visuales, la verdad es que a mí no me mataron. La trama, la verdad es que se veía bastante sosa. De cuando nada más estaba Katy en pantalla, era muy aburrido. Era como que Katy dependía totalmente de que estuviera el personaje de Jacob Elordi como para que tuviera algo de sentido y algo de carisma su personaje, porque la verdad es que era muy aburrido. Y eliminaron, como les digo, a personajes esenciales como el hermano de Catherine, que era pues una persona muy cruel y una de las personas que hizo que Heathcliff se convirtiera en esta como que hombre cruel y malo. Cuéntenme ustedes qué pensaron de esta adaptación. ¿Piensan que también hay como que un componente de feminismo blanco, por así decirlo, de experiencia blanca, de privilegio obviamente, que no le permitió a ella ser empática y ver la otra parte de la historia? ¿O qué creen realmente? Yo siento que sí hay un componente muy blanco en tomar una historia que tiene muchos mensajes sobre personas racializadas, que de nuevo no son mensajes positivos de acuerdo a personas que sí han leído el libro, pero al final son los mensajes de la obra y son los mensajes originales que pues obviamente enamoraron a toda una generación que ama esta obra y pues sabe mucho de esta obra y significa mucho para ellos. Así que me parece de nuevo muy triste. Yo ya he vivido esto con, como les digo, la adaptación de mi libro favorito de Jane Austen, Persuasión. Estuvo muy mal adaptada por Netflix. Odio de verdad esa adaptación de Persuasión. No pudieron hacer más diferente a Anne en la película de lo que ya es en el libro. O sea, la arruinaron totalmente. No la vean, de verdad. Si pueden no verla, no la vean. Ahórrenselo. Y si no pueden ver esta película, ahórrenselo también. No creo que les vaya a cambiar la vida ni nada. Pero bueno,
Hay gente que es muy fan de Jacob Elordi y se va a ver la película nada más para verlo a él en escenas como hot, ¿no? Como sexy. ¿Qué piensan de las personas que les dicen a las otras chicas como que apaga tu cerebro y solamente ve a Jacob Elordi por 1 hora ser sexy? O sea, ¿qué piensan de ese tipo de personas? Quiero que me dejen en los comentarios si como que... No sé, para mí ese tipo de gente es como que la razón por la que siempre se subestima el arte destinado para mujeres, ¿saben? Pero bueno, eso fue todo. Nos vemos en un siguiente video. Chao.